Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, estábamos hablando de lo que es la parte de rehabilitación y educación especial. Dando continuidad a las diapositivas de ayer, vamos a hablar un poquito más de lo que es el ámbito educativo con respecto o la relación que tiene con lo que es la rehabilitación. ¿Ya? Dentro de los diferentes conceptos que nosotros podemos encontrar en diferentes medios, sea en internet, en libros, en artículos o en el mismo reglamento que existe actualmente, o incluso conceptos que se tienen dentro de lo que son, dentro de lo que es el Ministerio de Educación y demás. Uno de los conceptos, vamos a agregar, ya, uno de los conceptos importantes o quizá más humanitarios dentro de lo que es la rehabilitación y educación especial está trabajar de manera coordinada los tres aspectos, el educativo, el rehabilitador y el social, que es uno de los objetivos que perseguimos desde el colegio hasta la casita, o bueno, la casita. ¿De qué manera? ¿Por qué se engloban estos tres aspectos importantes? Porque todos los niños y niñas tienen derecho a recibir educación, tienen derecho a, dentro de lo que son dentro de lo que son los derechos, también se tiene derecho a estar en un ámbito social, pero también dentro de lo que son todas las necesidades, adaptaciones y demás que se tiene dentro de lo que es educación y educación especial, también está lo que es la rehabilitación, de lo cual hemos estado hablando o dándole un pantallazo a lo que era el día de ayer. Dentro de todas las personas que trabajan dentro de lo que es la rehabilitación o la habilitación y demás. Entonces, es decir, dentro de lo que son los equipos de trabajo multidisciplinarios, interdisciplinarios y demás. Ahora hablando un poquito sobre lo que es la rehabilitación y educación especial, mm, vamos a hablar un poco de lo que es el maestro de educación especial y la rehabilitación. Ayer me preguntaban un poco sobre cuál era el rol de los maestros de educación especial dentro de lo que es la rehabilitación, ya que el día de ayer quizás de alguna manera se ha hablado mucho más de lo que son las áreas, de los gabinetes de terapias y demás que tenemos, ¿no? Dentro de los que son las diferentes áreas, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, médicos, enfermeras, pero también mencionábamos a todo lo que son los maestros de educación especial, teniendo en cuenta de que eh, la mayoría de acá, por no decir todos, creo que muchos de ustedes trabajan dentro de lo que son centros de educación especial o la población que atienden vienen a ser personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los roles fundamentales de lo que son los maestros de educación especial? Es que también tienen que tener conocimientos y habilidades para valorar y detectar las necesidades educativas específicas en estos niños, para implementar metodologías de enseñanza que las satisfagan, para adaptar o flexibilizar el currículo común y utilizar modos, métodos, adaptaciones curriculares, adaptaciones dentro del aula y demás, ¿no? Ahora, este es un concepto quizá hacia el punto que se tiene dentro de lo que son los maestros de educación especial, pero también un maestro de educación especial como un maestro que no está dentro de un centro de educación especial, un maestro que está en un centro de educación regular, también muchas veces son los primeros en detectar eh, que los alumnos tengan discapacidad o no, necesitan ir a un centro, a diferentes terapias, un centro de rehabilitación o incluso muchas veces son las personas más idóneas, las personas que más conocen dentro de lo que es el ámbito educativo, las necesidades educativas que se tienen, para derivar, para de alguna manera pedir y valorar, detectar las necesidades que los alumnos van a tener, ¿no?
pero también dentro de lo que es un punto leve y un punto grave, por así decirlo, de detectar, por ejemplo, alteraciones dentro de lo que es el habla o el lenguaje, también de detectar los diferentes problemas que varios alumnos tienen con lo que es el aprendizaje, también de participar y también de estar dentro de lo que es de elaborar un plan de intervención, ¿no? Ya que muchas veces, o bueno, siempre todos los alumnos, niños, pacientitos y demás, más que todo cuando presentan o más discapacidades, tienden a pasar mucho tiempo, por así decirlo, la mitad del tiempo o incluso más dentro de lo que son los centros de educación especial, colegios regulares y demás. Entonces, para eso quisiera saber si alguno tiene algún comentario, ya que la mayoría de ustedes están dentro de estos centros y comparten y demás. Si alguien se anima a comentar, preguntar o decir algo, o puede levantar la manito o puede escribir también. Y también expresar quizá cuál ha sido la motivación que también tienen para entrar a lo que para seguir informándose acerca de las diferentes áreas. Bueno, entonces voy a ir preguntando a alguno más si se anima. Ay, perdón, ahí, ahí, hasta que se anime. Licen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escucha Licen? Sí, sí, la escucho. Licen, perdón. Hola, ¿se escucha? Espérame. Hola. Hola, ¿se escucha? Licenciada Selena. Ahora sí se me escucha. Creo que mi wifi está un poquito mal. Sí, perdón, me disculpar, creo que es a nivel Sucre porque igual un poquito mi wifi está fallando. Ah, bueno. Bueno, Sí, la señal se... Sí, sí, de Sí, mí igual creo que se- sí, se- creo que sí un poco, dice. Pero puede ser, ah, ya. Ay, ahora sí, creo que sí. Creo que sí, ya se me escucha, ¿no? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ah, ya. bien. Perfecto, gracias. He cambiado de...
de Wi-Fi. A ver, ojalá ahora sí, igual creo que estoy. Gracias. Ya. Bueno, entonces lo que les iba pidiendo es que por favor algunos de ustedes me compartan cuáles son sus experiencias, cuál es la visión que ustedes tienen, tal vez cuál ha sido la motivación, ya que varios de ustedes están en centros de educación especial. Que alguien quisiera compartir. Licen, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora sí se le escucha bien. Bueno, buenas noches. Bueno, yo más que todo quisiera dar un punto de vista sobre lo que mencionó de los maestros de la escuela regular, los cuales son los primeros en detectar alguna anomalía, algo irregular, vamos a decir así, en algún niño, ¿no? Eso es cierto, pero también pienso que todos los maestros del área regular tienen que estar bien informados, ¿ya? Porque si nos ponemos a pensar o nos ponemos a analizar, hay maestros que ni siquiera saben bien sobre las diferentes discapacidades o trastornos que existen, ¿ya? Y pasa a veces que cometen errores, ¿ya? Yo he tenido casos o he escuchado de casos, por ejemplo, me vino a llorar acá a mi casa, porque la maestra que había hecho, le había dicho, su niño es especial, no tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, de una manera brusca, porque si bien tanto los maestros del área regular como también nosotros, bueno, del área especial, si conocemos o ya uno se está actualizando y todo, tampoco somos quienes para dar un diagnóstico o para decir directamente a la mamá, ¿sabe qué, señora? Su hijo es especial, tiene que ir a un centro especial, ¿no? O en el caso del especial de, ¿sabe qué? Su niño no va a ir al área regular nunca. O sea, no, no somos quienes. Para eso hay diferentes especialistas y uno tiene que buscar la manera de cómo poder a esa persona y pues no de manera brusca, pero sin embargo en el tiempo, y mire que con la tecnología, con diferentes talleres y todo que ahora hay, o sea, para actualizarse como maestros tenemos que tener cuidado, ya porque estamos hablando de una persona y si nosotros no tenemos manera, si nosotros no tenemos la formación que se necesita, ¿ya? Entonces podemos, ¿no? Dañar a una persona, porque imagínese, ¿no? Una mamá que vaya y le digan, ¿sabes qué? Tu hijo es especial, porque no todas las personas están bien actualizadas, inclusive con el trastorno autista, ¿no? Es bien chocante que alguien vaya y te diga, ¿sabes qué? Tu hijo es autista, ¿no? Y sin que vos tengas la formación o la capacidad para poder decir. Y aún teniendo, uno tiene que tener cuidado, ¿no? En hablarle, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? Es un niño, llévelo, puede ser que no sea especial, sino que algo le está dificultando que aprenda, no tener, o sea, adornar las palabras para poder ayudar a esa persona. Pero en este tiempo vemos que aún pasa eso, que a veces hasta discriminan a los niños debido a quizás tiene una dificultad de aprendizaje. Entonces es muy duro eso, ¿no? Pienso que las autoridades deberían, o sea, en el Ministerio de Educación debería obligársele a todos los maestros a poder capacitarse más e informarse más sobre este tema para evitar, ¿no? Este tipo de dificultades. Eso sería, licenciada. Muchas Lice, gracias. buenas noches, licenciada. Yo quisiera hablar sobre el tema. Claro que Em, yo trabajo en dos colegios. Estoy en educación especial y también en un regular. Eh, y la profe decía que hay algunas maestras que no saben cómo decirles o los tratan bruscamente al informarle que su niño tiene alguna discapacidad, ¿no?
pero en mi caso es muy distinto. Yo creo que ahora se están haciendo talleres, incluso nosotros hacemos las 8 horas eh, hablando sobre estos niños que tienen discapacidad, de cómo tratarlos, de cómo descubrir que ese niño tiene alguna discapacidad. Y entonces, en mi colegio, por ejemplo, nosotros cuando detectamos que un niño tiene alguna discapacidad o no puede aprender algo rápido o empieza a llorar de la nada, nosotros les pedimos un diagnóstico. Llamamos al papá y le decimos que por favor necesitamos un diagnóstico del niño, ¿ya? Y hay algunos papás que sí apoyan a sus niños, van a analizar a sus niños, hacerlos revisar, pero algunos papás se niegan, ellos se cierran y entonces ahí ya no podemos hacer nada los maestros, ya no podemos ayudarlos. Muchas gracias por el comentario. También, o sea, comentarles, yo dentro de lo que es la otra área que me iban diciendo, si bien hay muchos maestros de educación regular y de educación especial, pero sobre todo en educación regular donde no se tiene mucha información o no tienen la delicadeza incluso de a veces de hablar, de ver de que se están viendo ciertos signos de, por ejemplo, un caso de que ahorita me comentaban de autismo, que es lo que últimamente creo que más se escucha en los centros de educación regular. Si bien no se tiene el tacto, muchas veces pasa que se los deriva a que se haga a un centro, se les haga un diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico es caro primero. O sea, económicamente muchas veces no les da, pero muchos papás hacen todo el esfuerzo para saber. Ahora también hay que tomar en cuenta muchas cosas. Una de las interesantes es que en el mejor de los casos los papás van, hacen el diagnóstico, toma mucho tiempo, toman varias evaluaciones y después de eso se les da el diagnóstico, ¿no? Que son quizá confirmaciones a cosas que ya las veíamos venir o a diagnósticos que ya los veíamos, pero solo necesitábamos que se nos confirme. Muchas veces, ¿qué pasa? Los papás tienden a hacer el diagnóstico o a hacer el esfuerzo de pagar y todo eso por el simple hecho de que se les siga dejando llevar al niño al colegio y piensan que ahí se acabó y no ven las recomendaciones que están dentro de los informes, como por ejemplo hacer terapia de esto, hacer terapia del otro y demás, y entonces ahí se queda. Y muchas veces también, ese es un lado, y el otro también es que en varios centros, cuando se les da el diagnóstico, creo que se ha perdido el tacto, no sé, la comprensión ante las otras personas sobre cómo dar un diagnóstico, porque muchas veces es como que se destruye todo para la familia, ¿no? Y bueno, pasa que se llega a limitar directamente de entrada al momento de dar un diagnóstico, pero también he visto, escuchado, he hablado que igual hay ciertos colegios de educación regular, más que todo he estado viendo mucho últimamente, como comentario les digo, en colegios de educación regular de renombre, de, eh, en los cuales hay mucha discapacidad intelectual, ¿no? Los maestros se dan cuenta, gracias a Dios, en este caso que yo les estoy comentando, pero se cierran también, pero a la misma vez pasa que los papás se cierran y luego no permiten que se hagan las adaptaciones curriculares. Entonces, al momento de no hacer las adaptaciones curriculares, estamos en lo mismo, haya diagnóstico, haya informes, no hayan informes y demás. Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Ahora también les quiero compartir algo más.
Dame un segundo. Dentro de lo que es también la parte de educación especial y rehabilitación, se ven diferentes características, ¿no? Que son importantes. La normalización, individualización, sectorización, integración educativa y conocimientos. Normalización busca identificar y tratar a los estudiantes con necesidades especiales bajo los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad. Ahí también estaríamos hablando de lo que es la parte de inclusión, ¿no? Individualización implica atender las necesidades especiales de acuerdo con una intervención profesional y terapéutica. Sectorización. Ambientar y adecuar los lugares mediante el cual se dará el servicio educativo a los estudiantes. Que en esa parte también estamos hablando de todo lo que hace en el sector de educación especial, pero muy poco en el sector de educación regular, por diferentes razones. También está lo que es la integración educativa, que pretende que los estudiantes con necesidades especiales reciban el apoyo en armonía con los demás grupos. Y el conocimiento, que comprender y reconocer las características y peculiaridades de cada individuo para desarrollar al máximo sus capacidades. Antes de eso. Ahora, por favor, coméntenme en sus palabras, ¿qué diferencias le ven, qué conceptos tienen sobre lo que es la educación especial y la educación inclusiva? Porque miren, yo les estoy pasando ahorita varias características dentro de lo que es educación especial y rehabilitación. Educación especial, estamos hablando más de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Dentro de lo que se trabaja en los centros de educación especial y rehabilitación, que viene a conformar parte de. ¿Por qué? Porque dentro de la rehabilitación ya se van trabajando, se van viendo más áreas diferentes, áreas quizá, áreas especializadas de acuerdo a las necesidades que el niño va a tener, el niño, el pacientito, el individuo va a tener, ¿no? Ahora también, como aquí la compañera nos decía que ella trabaja en un centro de educación especial, bueno, y también en un colegio regular, muchas veces nosotros escuchamos y hablamos, y creo que últimamente se escucha demasiado lo que es la inclusión en esto, la inclusión en otro, que la inclusión para esto, que adaptación curricular es para incluir un niño con discapacidad intelectual, digamos, que es lo que en general se escucha, o adaptaciones curriculares para incluir un niño en educación regular que está dentro del espectro autista, o adaptaciones curriculares para que, no sé, incluso para que el colegio se vea mejor. No sé si muchas veces han ido escuchando de eso. No sé si alguien me puede dar algún comentario, alguna opinión, quizá alguien que también trabaje o ha visto algo sobre esto para que podamos compartir entre todos. O también cuáles son los conceptos que tienen entre lo que es educación especial y la parte de inclusión. Sí, Lizeth, yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia en cuanto a la educación especial como centro de rehabilitación en el habla y en el campo de la discapacidad de la sordera y la hipoacusia. Y trabajamos también la parte de la inclusión. En nuestro caso es muy particular porque para que la persona sorda o el estudiante sordo, para que sea incluido en una escuela normal, en la escuela común, necesita antes que nada una cierta preparación. No se puede incluir de una vez detectada ya la discapacidad. Uno tiene que darle las herramientas necesarias. Creo que es muy importante, antes que nada, preparar al niño o a la niña, preparar a los padres y también los docentes, donde va a estar incluido este estudiante. Y es
un tema muy amplio y estamos todavía nosotros mucho por delante, mucho por aprender, mucho para hacer, porque estando aquí sentadito hablando de la discapacidad y de la inclusión y de la educación especial, creo que podemos hacer mucho hablando, pero en la práctica hay mucho por hacer. La verdad, en todos los sentidos, mucho por aprender y cada experiencia es única. Cada situación, cada persona, cada estudiante es una realidad. Y como decíamos ayer, que tenemos que trabajar en equipo, toda una especialidad, todo esto aquí y allá. El docente y los padres de familia son lo más importante. Ellos tienen la última palabra. Sabemos que el docente en el aula tiene mucho tiempo, mucha responsabilidad y también mucha autoridad para desempeñar y para actuar en cuanto a lo que es la rehabilitación y la habilitación del niño sordo, porque los especialistas sí también tienen en cuanto a, pero un cierto nivel, pero el mayor porcentaje de responsabilidad tenemos nosotros los docentes en el aula, porque el niño lleva mucho tiempo más con nosotros los docentes que con los especialistas. Y creo que es un tema a debatir por mucho tiempo y de muchos factores tener en cuenta. Y es de nunca acabar. Así que la experiencia vivida, cada uno podemos tener nuestra experiencia en nuestro centro y en nuestra sociedad, en nuestro lugar, en la familia. Y cada familia es único y depende mucho de la familia, de cómo viene lográndose, ¿no?, los logros en campo educacional y también la rehabilitación. Eso creo que es muy lindo, pero es difícil, es muy arduo y tenemos mucho por avanzar. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y si bien tiene mucha razón, porque como le decía y usted lo recalcaba, también hay que tomar en cuenta de que los maestros son, por así decirlo, los primeros en los cuales se van dando cuenta acerca de las necesidades, acerca de qué adaptaciones hay que tener. Incluso son las primeras personas las cuales van comentando, hablando con la familia, ¿no? Y obviamente cada centro, cada colegio, cada todo es otro mundo, ¿no? Porque si bien nosotros hablamos mucho y estamos, creo que aquí aprendiendo, también se debe a muchos factores externos que también hay que ir cambiando poco a poco. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre o algún concepto entre educación especial e inclusiva y educación inclusiva? Lice, yo un poquito. Suena bonito educación inclusiva, ¿no ve? Pero en realidad, viendo y viviendo la realidad, la inclusión, se podría decir que no hay, porque en el colegio regular que yo trabajo hay muchos niños que tienen, que son, no escuchan, que son eh, que no escuchan, hay otros que tienen síndrome de Down y demás, y yo he visto que los hacen a un lado, al estudiante que no escucha, el profesor no le va a hablar en lengua de señas. Entonces, si el papá realmente quiere que su niña aprenda, salga bachiller, tiene que contratar un intérprete para que su hija entienda lo que se está avanzando en el colegio. Y es una pena ver todo eso porque dicen bonito, ¿no? Educación, inclusión, dicen, pero realmente no se hace, como dice la licenciada que acaba de hablar,
Es muy complejo, hay de mucho para trabajar. Bonito se habla, pero nos falta la práctica. Y hay algunos docentes que también no están bien informados. Y nosotros de educación especial tenemos que ir a hablarles sobre estas discapacidades y cómo tratarlos a los chicos y que les tengan paciencia, porque los niños de educación especial aprenden lento. Un niño de primero de primaria tiene que estar 2 años para aprenderse las dos lenguas, que es lengua de señas y nuestro idioma, que es el castellano. Eso, Lisa. Muchas gracias. Y si bien también he ido viendo dentro de lo que es lo que he estado viviendo y demás, como dices, para muchos colegios la inclusión es ver un niño con ciertas dificultades y mandarlo a hacer un diagnóstico o pedir a una maestra integradora. Muchas Sí, veces me permite responder a la colega. Sí, concuerdo plenamente con Ire Verónica. Así es, tal cual la inclusión para el niño sordo o la niña sorda es más que una exclusión por el hecho de que la sordera se excluye a sí misma, porque ellos tienden a aislarse, a no escuchar y a no entender la clase. Ellos tienden a ellos mismos a autoexcluirse y a veces también, por más que uno busca incluirlos en el grupo de la escuela, pierde mucho, no tiene toda la información completa por el hecho de que, como decía el colega, que la docente no estar hablándole constantemente en lengua de señas, por más que sepa, porque tiene la mayoría de sus alumnos que son. Es muy difícil la inclusión para las personas con discapacidad auditiva y comparto plenamente con ella tal cual y como docente de educación especial tenemos que ir buscando las alternativas para que el alumno pueda llegar a terminar bachillerato. Como decía, vuelvo a repetir que depende mucho del docente y de la familia. Es la familia la que tiene que tener última palabra e insistir y buscar eso, sea la escuela en el centro educativo donde está su hijo y también con las autoridades pertinentes. Eso. muchas gracias. Karina, la había levantado la manito. Sí, buenas noches, licenciada, y a las compañeras. Concuerdo con las opiniones de las colegas, ¿no? Es muy difícil el trabajar la inclusión. Es una palabra que está de moda y que suena muy bonito, pero es muy complicado hacer un proceso de verdadera inclusión. Y no solo sucede con los niños con discapacidad auditiva, sino también con toda la discapacidad. En mi caso, con niños autistas, tenemos niños incluidos en escuelas regulares. Y bueno, yo creo que es un acto de responsabilidad de los directores, de los administradores, de los gestores educativos, que somos nosotros los que tenemos que iniciar esta brecha, exigir que se cumpla la inclusión, abocados, respaldados con la documentación que tenemos, porque a veces somos así, si no nos están obligando, no lo hacemos, ¿no? En mi caso, nosotros tenemos que mandar cartas al distrito educativo para que sea de conocimiento, que vamos a trabajar en esa unidad educativa, que la unidad educativa regular sepa que estamos autorizados por el distrito educativo para que se nos abra las puertas, para que nos den un espacio, para que nuestra maestra que está haciendo el apoyo técnico pedagógico pueda ir las 2 horas semanales que tiene que ir a apoyar
en cuanto a las adaptaciones curriculares, en cuanto a trabajar con los compañeritos, o sea, con toda la comunidad educativa, ¿no? Porque toda la comunidad educativa tiene que estar comunicado, tiene que estar orientado en este proceso de inclusión de nuestros niños, ¿no? Entonces, recién cuando a veces contamos con ese respaldo de nuestras autoridades, bueno, que como que ya se nos abren las puertas, ¿no? Porque tengo un casito, por ejemplo, de una unidad educativa X que está por los lotes adentro, muy complicado, muy cerrado. Nos piden constancia, por ejemplo, a ver, deme la orden, ¿no? Pero ¿por qué voy a hacer la adaptación? Pero este niño se falta, este niño no viene, ¿no? Entonces, las maestras que hacen el apoyo técnico pedagógico, pues tienen que ser también muy responsables y trabajar a conciencia también, ¿no? Los gestores, digamos, ¿no? Pedir las evidencias que ha ido a trabajar en esa unidad educativa, ¿no? Cómo le está yendo, inclusive los gestores también ir a visitar, ir a ver qué es lo que se ha hecho, cómo está yendo el proceso, ¿no? Entonces es un trabajo muy responsable que involucra, ¿no? Especialmente a las autoridades educativas, ¿no? Porque de otra manera, digamos, es superficial y se hace de boca. Porque una palabrita que le tienen miedo los maestros de educación regular y a veces hasta nuestros propios maestros son las adaptaciones curriculares, ¿no? Eso sería, Liz. Muchas gracias. Carolina Balceras, había levantado igual la manito. Mm, Carolina. Bueno, bien. Continuamos. ¿O alguien? ¿Puedo decir algo? Buenas Sí, noches. buenas noches. Siga, por favor. Yo estoy viendo aquí su diapositiva y desde aquí ya estamos empezando, creo que mal, porque no debemos decir integración educativa. Esa palabra no tiene que estar dentro de las unidades educativas, porque ya sabemos la diferencia que hay entre integración y inclusión. Entonces debería ser inclusión educativa, me parece, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna explicación por qué lo puso ahí? La diapositiva siguiente está así para ir hablando sobre el tema. Ya. Perdón. No se preocupe. Buenas Carolina, noches. buenas Sí, noches. he podido activar mi micrófono. Sí, educación especial y educación inclusiva son temas que realmente hay que trabajarlas, hay que hablarlas, porque realmente en lo que es la inclusión en muchas unidades educativas regulares donde se nos pide que participemos con con el apoyo pedagógico, realmente se ve que los maestros de educación regular no están todavía sensibilizados con esta población que tenemos, ¿no? Educación especial. Inclusive ni siquiera en los centros de educación especial hay esa sensibilización de parte de los maestros, ¿no es cierto?, quienes trabajan incluso con esa población. Entonces, este tema es realmente bastante complejo, como decían mis anteriores compañeros. Hay que tener bastante responsabilidad, creo yo, para poder trabajar con esta población y poder incluirlos en unidades educativas regulares, por ejemplo, a los estudiantes, porque es un tema que les asusta, como decía el anterior colega, a los maestros de educación regular, tener a estudiantes con discapacidad en sus aulas. Pero también se puede rescatar que hay maestros que ya están comprometidos, ¿no?, con esta población. En mi experiencia he visto que hay maestros que realmente ponen el hombro, ¿no?, para trabajar con esta población. Yo he tenido esa experiencia con una maestra, por ejemplo, del nivel inicial, que está realmente comprometida porque ella los ha ido detectando en un aula de 30 estudiantes, realmente tenía 4 estudiantes con
discapacidad intelectual y los ha ido derivando al centro para que hagan esa valoración correspondiente. Y realmente sí tienen discapacidad intelectual, pero no solamente leve, sino son discapacidad intelectual profunda. Entonces, hay maestros de esa calidad que realmente sí están siendo ya comprometidos con esta población, pero es de los menos. Entonces, yo creo que con nosotros, bueno, como maestros de educación especial y esta formación que nos está brindando la posibilidad de poder prepararnos más cada día, es para poder apoyar y también orientar a nuestros colegas que realmente yo veo que es miedo y no sé, es no saber cómo enfrentar o cómo trabajar o cómo proceder con la enseñanza-aprendizaje en cuanto a los estudiantes con discapacidad intelectual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos, por favor. Admitimos, ahora sí, como decía la compañera, nosotros hablábamos de lo que es integración, pero la manera correcta es la parte de educación inclusiva. Aquí hay un pequeño cuadrito donde se está hablando mucho de cuáles son las diferencias que muchas veces nosotros, como decían todos, lo vemos de una manera bonita y demás, pero en la mayoría de los casos no se ve eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un pequeño cuadrito para ir viendo las diferencias de lo que es la educación inclusiva con la educación especial. En la educación inclusiva se centra en las capacidades de los estudiantes, perdón, la inclusión se centra en la capacidad de los estudiantes y la educación especial busca la integración de los estudiantes a través de los procesos de enseñanza. La educación inclusiva exige un cambio de modelo educativo, es decir, de la educación en general, y en la educación especial se presta mayor atención a los individuos que presentan características o necesidades especiales. En la educación inclusiva, acepta cada individuo desde sus características más diversas y personales que tengan, y en la educación especial, el estudiante recibe un apoyo especial de manera personalizada. En la educación inclusiva se enriquece de la diferencia que cada estudiante posee, y en la educación especial favorece el aprendizaje y la participación escolar. En la educación inclusiva busca eliminar barreras dentro del sistema educativo y social al que pertenece, y en la educación especial prepara al estudiante para que se adapte al sistema educativo y social existente en el caso de que se pueda. Entonces, básicamente lo que hemos ido hablando, varios de ustedes han ido comentando, ¿no? Dentro de lo que dentro de lo que son todas sus áreas en las que están trabajando, en los centros que están trabajando, en los colegios que están trabajando. Entonces hemos ido viendo, ¿no? Dentro de los que son los conceptos que quizá encontramos, incluso como les decía desde el inicio, los conceptos de lo que es, desde lo que es el Ministerio de Educación, vamos viendo que muchos no se van cumpliendo como tal, para lo cual, como algunos de ustedes decían, muchas veces empieza desde lo que es cada uno, empiezan desde lo que son la familia, empieza desde lo que son los maestros, que muchas veces son son la primera línea, por así decirlo, en los cuales se van dando cuenta de las necesidades, van haciendo adaptaciones. Muy aparte hablando de adaptaciones curriculares, también hablan de adaptaciones dentro de lo que son las áreas de estudio, adaptaciones y demás, y creo que todo comienza desde ahí, ¿no? Antes de cambiar la diapositiva, ¿alguien tiene algo que comentar? Bueno, vamos a hablar de ahora lo que son un poco de los tipos de terapia, ¿ya? También lo que íbamos hablando el día de ayer son las terapias
son lo que son las terapias que vamos a ir viendo, las terapias que se van haciendo, las terapias que son quizá dentro de lo que están en un equipo multidisciplinario, un equipo interdisciplinario, dentro también de lo que son las terapias individuales, ¿no? Una de las terapias que está aquí y que se trabaja mucho dentro de lo que son y se requiere mucho de lo que son los centros de educación especial y los centros de educación regular también, es lo que es la terapia del lenguaje y comunicación. La terapia del lenguaje y comunicación habla mucho se trata mucho de lo que tal cual se dice, el lenguaje y la comunicación que sirve de apoyo en la educación especial y en la educación regular para favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación en todos aquellos individuos que presentan dificultad en esta área. A través del lenguaje, cada niño y cada niña es capaz de darle sentido a la experiencia y al mundo que lo rodea, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos mucho de lo que es el habla y lenguaje. Nosotros, dentro de lo que ayer íbamos hablando y demás, hablamos mucho de lo que es la manera en la que nosotros buscamos, la manera en la que una persona se vaya a comunicar, ¿no? Pero también hablamos siempre de lo que es la parte del lenguaje, hablamos de lo que es la parte del habla, antes de cambiarlo. Ahí también nos damos cuenta que el habla y el lenguaje no son conceptos iguales. ¿Por qué razón? El habla y el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Voy a admitir. Y el habla es la manifestación oral del lenguaje. Entonces, dentro de lo que es la terapia del lenguaje, como dice, y bueno, dentro de lo que es todo lo que es fonoaudiología como tal, se trabajan diferentes áreas, ¿ya? Y por ejemplo, dentro de lo que es la educación regular y dentro de lo que es aún más la educación especial, no solamente se trabaja como tal el lenguaje o el habla, teniendo en cuenta de que estos son diferentes. También se trabajan diferentes áreas a nivel muscular dentro de lo que son los músculos fonoarticulatorios. ¿Para qué? Para ayudar a la comunicación, para ayudar al habla, para ayudar a la alimentación, para mejorar los músculos que estos van intersintiendo y también para ayudar, sobre todo en muchos casos, más que todo dentro de lo que es la educación especial, a todo lo que son los músculos fonoarticulatorios o los músculos orofaciales, los cuales nos ayudan mucho a lo que es dentro de lo que son las alteraciones musculaturas, nos ayudan mucho a lo que es la parte de la alimentación, de la succión, deglución, masticación, incluso, o sea, hablándolo así de una manera más sencilla, de que un niño pueda masticar, de que un niño pueda absorber en un vaso o en una bombilla, o de que un niño incluso pueda hablar. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta algo. eh, Desde que son bebés hasta que las personas son adultas, todos tenemos que comunicarnos, ¿no? Tenemos que desarrollar un método de comunicación. Pero las personas, por ejemplo, niños pequeñitos, bebés que tienden a venir con algún síndrome o en el caso que más se ha ido viendo lo que es la parálisis cerebral, todas estas funciones o todos estos músculos dentro de las estructuras de los músculos de la carita, de los músculos que conllevan lo que es la articulación, la deglución, la alimentación como tal, no tienen una buena tonicidad, no tienen una buena motilidad, una buena movilidad. Entonces, en esos casos, dentro de lo que es la terapia del lenguaje o también dentro de lo que es el área de fonoaudiología, se trabaja también desde esta área utilizando diferentes métodos, utilizando diferentes materiales,
utilizando diferentes recursos en los cuales se van trabajando también acerca de lo que es los músculos, ¿no? Que van a ayudar a lo que es la alimentación, los músculos que van a ayudar a la articulación. Ahora también nosotros, bueno, mucho se escucha y se dice fonoaudiología o terapia del lenguaje es para que mi niño hable. Es un concepto quizá que todos en algún tiempo lo hemos utilizado, ¿no? Pero muchas veces pasa que por diferentes motivos, razones, un segundito, hay que admitir a alguien, que por diferentes motivos y o razones, en el caso de que ayer comentábamos, ¿no? Los niños que están dentro del espectro autista, muchos no van a ser no verbales. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que tratar de trabajar en lo que es la comprensión y tratar de trabajar en lo que es también las alternativas para que la persona se pueda comunicar. Ese es un ejemplo. Luego también en el caso de una parálisis cerebral, se tiene que trabajar primordialmente, no es que la parálisis cerebral se va a ir a que la persona hable. Tenemos que ver las prioridades ahí, ¿no? Dentro de las prioridades está que la persona pueda tener una alimentación de manera eficaz y demás. ¿Y cómo se va a comenzar? Trabajando los músculos que los músculos orofaciales que van a ser los principales componentes para tal. Pero también dentro de lo que son diferentes áreas, como por ejemplo lo que es el síndrome de Down. Ustedes saben que en el síndrome de Down, la parte cognitiva, también hay alteraciones en la parte cognitiva, ¿no? Pero también si es que se va trabajando, si es que vamos trabajando lo que es la parte de la comprensión, tengan en cuenta también que dentro de lo que es el síndrome de Down, una de las características que no siempre es tal cual, pero una de las características que en la mayoría de las personas con síndrome de Down o de los niños con síndrome de Down se dan, es que hay una tonicidad baja. Entonces, pero que es a nivel general, es decir, no es que solamente sus bracitos o sus piernitas van a tener una tonicidad baja, pero también van a tener los músculos fonoarticulatorios, las estructuras fonoarticulatorias, los músculos que están ahí. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que para nosotros poder trabajar en lo que es la parte del lenguaje, se tiene que trabajar primero o a la par, dependiendo la evaluación que se vaya a hacer, se tiene que ir trabajando lo que son estos músculos. ¿Por qué? Porque en un desarrollo normal de un niño neurotípico, por así decirlo, de un niño que ha tenido un desarrollo normal, ¿cómo va adquiriendo fuerza? Fuerza en los músculos de la carita. Primero con la succión, de succionar su biberón, de succionar el pecho de su mamá, de ese modo va a empezar a fortalecer los músculos. Pero a la larga, a medida de que va creciendo, va pasando a diferentes tipos de consistencias de alimentación, ¿no? Entonces me empieza a masticar y la masticación está entre las 10 y 20 veces más, tiene más movimientos y ayuda mucho más en lo que es en la, en la tonicidad de los músculos. Entonces, de esa manera también es que se va trabajando, ¿no? Pero si en algunos casos existen estas alteraciones porque el niño no mastica, porque el niño no puede succionar, que es lo que pasa en varias discapacidades que se dan, pasa que se tiene que tratar de ver, de trabajar de diferente manera estos músculos que van a ir yendo con lo que es la articulación o la alimentación como tal. Es como un ejemplo que les pongo varios fisioterapeutas. Les pongo en el caso de síndrome de Down, que ahí se ve que hay mucha alteración motora, ¿no? Sobre todo también en lo que son los músculos, ¿no? Entonces
Por ende, el niño con síndrome de Down muchas veces no se sienta o le cuesta sentarse o le cuesta empezar con sus primeros pasos. Entonces, ¿a qué áreas suelen irse primero? Es en la parte de dentro del área de rehabilitación, se van a lo que es la parte de fisioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el fisioterapeuta? Va trabajando con la hipotonía, es decir, el bajo tono muscular que tiene el niño. Y a medida de eso va logrando, ¿no? Todo lo que es el mejorar los movimientos, mejorar la tonicidad muscular, para que el niño pueda sentarse, gatear, caminar, pararse solo y demás. Dentro de lo que es el área de fonoaudiología, se trabaja mucho dentro de lo que son los músculos de la cara o los músculos que van a ayudar a lo que es la articulación o los músculos que van a ayudar a lo que es la alimentación también. Eh, Hasta esta parte, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿O tiene alguna duda? Quizá. Yo creo que no. Para mí está todo bien claro, licenciada. Creo que está muy bien desarrollada. Sí, muchas gracias. Igual si en alguna parte tienen alguna duda quizá o se han perdido entre todo lo que he ido hablando, porque a veces pasa que me explayo, me pueden ir preguntando, ¿no? Si es que alguno tuviese alguna duda o me van cortando, no hay ningún problema. Así vamos yendo por partes. Bueno, em, bueno, también hablando dentro de lo que es una parte fundamental, que se habla mucho de lo que es la parte de terapia del lenguaje, el lenguaje como tal, también hablamos de diferentes áreas, ¿no? En las cuales hay que tomar en cuenta todas estas áreas. Muchas veces nosotros nos... O sea, punto bajo, ¿no? Claro. Ahora, el dato es... bueno, creo que se le fue el micrófono. También dentro de lo que es la parte del habla y del lenguaje, eh, hablamos mucho de lo que es en la parte del lenguaje como tal, de las diferentes áreas, ¿no? No solamente cuando nosotros nos referimos al lenguaje, muchas veces entendemos o decimos es para que el niño hable, para que él pueda comunicarse, pero también dentro de lo que es el lenguaje es algo mucho más amplio que se reduce en 4 áreas, que se las voy a ir explicando, pero aquí las tengo escritas, ¿no? Que es la parte fonética, fonológica, fonético, fonológico, el área semántica, morfosintáctico y la parte pragmática. Esas son las áreas que conllevan todo lo que es el lenguaje. ¿Por qué razón? El lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos de comunicarnos, pero el lenguaje va a ser expresado por de diferentes maneras incluso, porque no se olviden que cuando hablábamos de lo que es lenguaje verbal, lenguaje no verbal en niños dentro del espectro autista, también de esa manera se está hablando del lenguaje. No necesariamente en todos los casos estamos hablando que el desarrollo de estos 4 se están dando. Lo normal, lo esperado que siempre tenemos es que en estas 4 áreas se haya desarrollado de acuerdo a su edad cronológica. En diferentes casos, por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, por diferentes discapacidades, se da que no hay el desarrollo de 1, 2, 3 o 4 de estas áreas. O es decir, que el desarrollo de estas es más lentificado o el desarrollo de estas de 1 o 2 o 3 o incluso de las 4 áreas es es que se necesita hacer mucho más terapia. Ahora, dentro de lo que es la parte fonoaudiológica, o bueno, la terapia del lenguaje también hablado así,
hablamos de lo que es la parte fonética, fonológica, con un concepto más pequeño, lo que es la parte expresiva, es decir, el cómo la persona, el cómo el niño, el pacientito en este caso, va a articular los fonemas, el cómo el niño de manera motora va a ir articulando los fonemas, va a tener los procesos de simplificación que vienen a ser, ¿no? La sustitución, la omisión o la distorsión de un fonema. Aquí nos damos cuenta en eso de que la sustitución de un fonema por otro, que muchas veces se nos da, no sé si alguna vez lo han ido escuchando, el fonema T por el fonema K. Entonces, en vez de decir casa, te dicen taza. En vez de decirte, no sé, paquete, te dicen patete. ¿Entienden? En vez de decir, no sé, taco, te van a decir tato. ¿Por qué? Porque ese fonema se está sustituyendo por otro. ¿Ya? También hablamos de lo que es la omisión, que viene a ser que realmente, o sea, se omite ese fonema, no existe para el niño ese fonema. Por ejemplo, una palabra que viene a ser la palabra pelota, pero el niño nos dice peota, es decir, está omitiendo el fonema L. Entonces, de esa manera se habla de una omisión del fonema. Y lo que es la parte de la distorsión, que se está hablando mucho de lo que es la distorsión del sonido, que en varios casos se da lo que es el fonema R, que es el más temido de muchos niños y es el más complejo para muchos niños que han desarrollado todos sus fonemas, pero ese fonema no. ¿Ya? Entonces se habla mucho de lo que son estos procesos de simplificación también. Hasta ahí, dentro de lo que es la parte fonética fonológica, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, continuamos. Luego, también está la otra área o el otro componente del lenguaje que viene a ser el semántico. El semántico en un concepto básico habla de la comprensión del lenguaje. Dentro de lo que son las áreas del lenguaje, creo que esta es una también muy importante, porque sin comprensión para dentro de lo que es la parte de discapacidad, dentro de lo que es también las condiciones que hay en los diferentes pacientitos que vemos, sin la comprensión creo que no logramos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje, el área semántica habla de lo que es la comprensión del lenguaje. La comprensión del lenguaje muchas veces se ve afectada, ¿no? Y por la comprensión del lenguaje muchas veces no se desarrolla el lenguaje verbal. Por la comprensión del lenguaje muchas veces no se desarrolla, no se ve la manera de hacer lo que es la estructuración de oración. Por la comprensión del lenguaje no se da muchas veces lo que es el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la discapacidad intelectual, ahí lo vemos que son muchos casos que creo que varios de nosotros vemos todos los días. Dentro de lo que es la discapacidad intelectual, dentro de lo que es el lenguaje, el área o el componente que está más afectado es el área semántica. No sé si han visto, han tratado, tienen niños que pronuncian todas las palabras, o sea, pronuncian súper bien, hablan súper bien, pero si uno le pregunta, no sé, algo, el niño no comprende, pero está pronunciando bien. Entonces, muchas veces esta área semántica nos limita
a que, o sea, nos limita a la parte de lo que es el aprendizaje, nos limita a lo que es incluso el desarrollo del área fonética, fonológica y demás. Entonces, la parte semántica es muy importante y es primordial. Incluso es lo que en muchas condiciones, en muchas discapacidades y demás se va trabajando la parte semántica, incluso antes de lo que es el haga sonidos, que el niño haga sonidos, que el niño haga esto, que el niño haga el otro, se trabaja lo que es el área de la comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque ¿cómo esperamos que un niño nos nombre diferentes objetos si no sabe qué objetos son, si no comprende qué objetos son? Entonces, ¿cómo hacemos para que comprenda? Si es niño, siempre va a ser la parte del juego, ¿no? Que nosotros jugamos, buscamos no sé, diferentes materiales, juguetes, fichas, eh, no sé, ayudas visuales. Nos damos, creo que todos los modos, porque no se olviden que cada niño, cada persona, cada individuo es diferente a otro. A mí me pasa que cuando estoy en mi área de trabajo, en el lugar donde trabajo, por ejemplo, yo tengo, y creo que les puede también ayudar, yo tengo, un ejemplo, animales. Yo tengo animales así en juguete, tengo animales en peluche y tengo animales en fichas. ¿Por qué? Porque hay ciertos niños que prefieren los animales en juguete, como los otros prefieren los animales en ficha y como otros prefieren animales en peluche. Pero de esa manera estoy trabajando, ¿no? Entonces, el área semántica, dentro de lo que es un concepto bien chiquitito, habla de lo que es la comprensión del lenguaje, el área semántica. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta ahí? Ya. Bueno, la siguiente área que nosotros también estamos viendo ahorita es el área morfosintáctica, ¿no? Que es una parte del lenguaje también. Morfo, hablamos de lo que es la morfoforma y demás. Nosotros hablamos del área morfosintáctica cuando nosotros estamos hablando de la estructuración de oraciones. Entonces, dentro de lo que es, ahorita le respondo a Carla Solís, ahorita lo respondemos. ¿Cómo podemos trabajar la pronunciación de la R? Eh, darle una solución como tal, creo que no puedo porque cada niño es totalmente diferente, ¿no? Pero sí hay diferentes situaciones en las cuales uno tiene que ver antes de trabajar el fonema de la R. Creo que el fonema R es uno de los fonemas más temidos, es uno de los fonemas que más se escucha, se escucha que hay la necesidad de trabajar, ¿no? Antes de eso, como un plus, les comento, el desarrollo del lenguaje de un niño, del desarrollo normal del lenguaje de un niño, se tiene que dar hasta exagerar los 6 años, ¿ya? Varias bibliografías, varias personas dicen que el desarrollo del lenguaje normal de un niño se da hasta los 5 años. Muchas personas, como yo también, decimos que nosotros les damos hasta los 6 años. ¿Por qué razón? Justamente por el fonema de la R, por el fonema de la L y por los dífonos consonánticos, que es el pra, pre, pri, pla, ple, pli, tra, tre, tri, que también se llaman como los fonemas trabados, ¿no? Dentro de lo que es para trabajar la R, hay que tener en cuenta varias situaciones. La primera es de que el niño o niña esté dentro de la edad donde va a desarrollar ese fonema. Es decir, muchas veces pasa
que muchos papás vienen, o muchos incluso colegios mandan a sus niños porque no pronuncia el fonema R, ¿no? Pero tengan en cuenta que vienen niños de 3, 4 años que todavía están o sea, que todavía según el desarrollo del lenguaje tienen tiempo para desarrollarlo de manera natural. Entonces, nosotros decimos que si hasta los 6 años, 5 o 6 años no se ha desarrollado ese fonema, pero los otros sí, hay que trabajar directamente ese. Entonces, primero lo que hay que ver es de que el niño, niña o la persona no tenga lo que, o sea, no tenga lo que es un frenillo lingual, es decir, un frenillo corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el frenillo impide la movilidad de la lengua. Nosotros buscamos que la lengua vibre, ¿no? Que se mueva, que haga el rrr que nosotros hablamos. Entonces, primero hay que ver eso, si eso no es algo que va a no permitir que se desarrolle este sonido, ¿no? O este fonema. Segundo, también hay que ver si es un tema si hay que ver si es que hay algo más, es decir, si hay que ver si es que la parte de la comprensión también está ahí, está involucrada, ¿no? Pero en muchos casos, si solo es el fonema del aire, solo es la aire. Se tienen que trabajar también con lo que es la articulación de este sonido. Por ejemplo, un tip que muchos vemos, bueno, y también antes de eso tenemos que ver si es un proceso de omisión, un proceso de distorsión o un proceso de lo que es sustitución, para ver si es que ya está el sonido ahí, a veces le sale, a veces no le sale, que muchas veces vemos, que muchas veces se trabaja lo que es el subir lengua hacia paladar y enseñarles y trabajar mucho en lo que es la conciencia fonológica de cómo suena este sonido. Primero, siempre se empieza a trabajar entre lo que son las sílabas, ¿no? De R con A, ra, R con E, re, R con I, ri, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque también se trabaja en la concientización del sonido, porque el niño no tiene desarrollado dentro de lo que es su desarrollo fonético este sonido, o sea, no lo tiene dentro de lo que es su vocabulario. Muchas veces pasa en la mayoría de los niños que como no saben cómo se escucha, lo escriben como ellos mismos hablan. No sé si hasta ahí he podido quizá ayudar un poquito. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿alguien que tuviese alguna duda, pregunta, comentario? Hola. Ah, bueno, continuamos. Perdón, Lice. Sí, dígame, le escucho. Bueno, como se dice que la letra R es muy difícil para poder trabajar con los niños, especialmente en lo que es educación especial, porque si bien hay algunos niños que han logrado hablar o verbalizar algunas palabras y con esta consonante realmente tenemos muchas dificultades. Entonces, no sé si existe, digamos, alguna forma o alguna técnica para poder trabajar esta consonante. Ok. También está el sonido de la letra R, ¿no? Pero también, bueno, les voy a mandar imágenes dentro de lo que es el material que tienen, ¿no? Ahí dentro del material que le pasan junto con mis diapositivas. Entonces les voy a mandar unas imágenes para que logren entenderme un poquito más. Pero también no se olviden que también hay que ver si es que dentro de lo que es la parte de educación especial, sí está el fonema R que es complicado, pero muchas veces también hay que tomar en cuenta la parte de la comprensión,
¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una comprensión que no está de acuerdo a su edad cronológica, nosotros no podemos frustrarnos en que el niño aprenda a decir la R. Parece fácil, pero para la persona no es fácil. Entonces, y más si su aprendizaje por el área de la comprensión del lenguaje es más, o sea, si su área de comprensión del lenguaje no está de acuerdo a su edad, su aprendizaje va a llegar a ser un poco más lento que lo que se vería en un niño que no tiene ningún problema en la comprensión. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar la letra R. Se los voy a, les voy a mandar unas imágenes al finalizar la clase, pero también si es que nos da tiempo, a la siguiente semana les voy a ayudar un poquito en este tema, ya que creo que es como que muchas veces vemos este problema, ¿no? Pero también tienen que tomar en cuenta que no les va a salir de un rato al otro. Todos son diferentes, incluso hasta por el tema de la comprensión, el aprendizaje es más lento. Entonces no se tienen que frustrar. Cada niño es diferente y no significa que, por ejemplo, en un niño neurotípico, por así decirlo, le vaya a salir más fácil o más rápido. Muchas veces nos toma tiempo. ¿Por qué? Porque incluso para solamente el fonema del aire hay que ver si el niño tiene conciencia del sonido, hay que ver si el niño está escribiendo de la misma manera que suena o no, o está escribiendo como él habla y demás. Entonces ahí se trabaja igual eso. ¿Ya? Gracias, Lisa. Está bien. Entonces, continuando un poquitito, lo que se tiene que trabajar, lo que también dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje, está el área morfosintáctica que habla de la estructuración de las oraciones. Siempre nosotros, incluso en lo que es el colegio, nosotros hemos hablado de las maneras en las cuales una oración se estructura, ¿no? Artículo, verbo y todo lo que conlleva. En lo que el desarrollo normal de esta parte del lenguaje se tiene que dar de igual manera hasta los 6 años completamente. Es decir, que hasta los 6 años, a más tardar, el niño, la niña, tiene que estar estructurando oraciones complejas, ¿ya? Es decir, tiene que estar logrando hacer una conversación o estar hablando, logrando comunicarse con otra persona, haciendo una conversación de una manera más sencilla diciéndolo. Pero también esto se da poco a poco, paso a paso. Les doy un ejemplo. El desarrollo morfosintáctico comienza desde lo que son las palabras sueltas también, ¿ya? Es decir, agua, pan, gato, perro, no sé, leche, casa, vaca y demás. Luego después empiezan a hacerse frases de 2 y de 3 palabras. Mamá pan, papá quiero helado, quiero agua, quiero comer, no sé, quiero comer banana y demás. Entonces el desarrollo morfosintáctico también empieza desde lo que son las palabras sueltas, las frases de 2 o 3 palabras, las oraciones sencillas y las oraciones complejas. ¿Ya? Ahora también, aumentándole algo a lo que es el desarrollo semántico o el área semántica, en niños nosotros tenemos que ver de que estén comprendiendo, si bien están comprendiendo lo que son las órdenes sencillas o comandos sencillos, como les solemos decir muchas veces de ven, dame, mira, trae esto, trae el otro y demás, muchas veces hay muchos niños que, que sí pueden con estas órdenes de ven, mira, trae, Pepito, ven, digamos, y todo eso. Pero si nosotros vemos si están direccionando estas órdenes, por ejemplo, a dame banana, dame pan, dame esto, es decir, muchas veces pasa de que
conocen el ven, el dame, el toma, el hace esto, digamos, y muchas veces conocen los objetos que están más allegados a su hogar, más, o sea, los objetos que son más de uso de ellos mismos. Por ejemplo, me pasaba que la mayoría de los papás tiende a decir, trae tus zapatos. Entonces el niño conoce los zapatos, pero por diferentes razones en la evaluación sale de que su comprensión no está de acuerdo a su edad. ¿Por qué? Porque también todo lo que el niño, de acuerdo a las edades que va sumándose, cada vez tiene que comprender mucho más, cada vez tiene que tener un vocabulario más amplio. Y algo que también pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que los niños están repitiendo como loros, por así decirlo. Es decir, repiten por repetir después de nosotros y nosotros pensamos de que el niño ha aprendido. Pero si nosotros le decimos, pásame, no sé, el pan, el niño a veces no conoce el pan, pero repite después de mí y hace la misma acción. Entonces, de esa manera también se tiene que ver si el desarrollo semántico está de acuerdo a su edad. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Licenciada, usted acaba de decir de que más o menos el desarrollo del lenguaje, más o menos hasta los 6 años, ¿no? Pero digamos, en el caso que decía una de las profesoras, decía en caso de la E, por ejemplo, cuando ya tienen 7, más o menos ya 8 años y no pueden pronunciar, ¿qué sería, Licen? ¿O cómo se haría? No sé, por favor, si me podría sacar esa duda. Ok. El desarrollo del lenguaje se da hasta los 6 años. Obviamente hay que tomar en cuenta que la parte de la comprensión se va dando de acuerdo a la edad, ¿no? El niño tiene 6, comprende un niño como 6. Eso es lo normal, eso es lo que se espera. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es la parte fonética, es decir, la articulación de los sonidos, esperamos que hasta los 6 años, es decir, a la parte expresiva, por así decirlo, a la parte de articulación de sonidos, nosotros esperamos que hasta los 6 años el niño esté articulando, esté pronunciando todos los sonidos de manera correcta, es decir, como si estuviese hablando un adulto, ¿no? Después de los 6 años, ese es el desarrollo normal eso es lo que se espera en un niño. Después de eso, o sea, con el tema del aire o capaz u otro fonema más, ya se lo toma como patológico. ¿Por qué? Porque ya se ha pasado del desarrollo normal. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual puede y no puede estar con respecto a la pronunciación hasta los 6 años, puede pasarse, por ende, igual necesita ayuda, pero no solamente en esa área de pronunciar la R, sino también en el área de comprensión, en el área de estructuración de oraciones o en el área de pragmáticas, que ahorita les voy a explicar. Entonces, después de los 6 años, como les decía también, incluso hay muchas bibliografías, muchas personas, muchos colegas que dicen que el desarrollo del lenguaje se tiene que dar hasta los 5 años. Pero últimamente muchos les damos hasta los 6 años para que puedan desarrollar, ¿no? No sé si logro hacerme entender eh, hasta ahí esta área. Eh, O sea, dicen que sí o sí necesita ir al fonoaudiólogo, o sea que con ciertos ejercicios ya no se podría solucionar el problema, o sea que nosotras, póngale como mamá, ahora le estoy hablando como mamá en esta ocasión y en un niño neurotípico. O sea que con ciertos ejercicios que uno, bueno, hemos aprendido o que también vemos ahora en las redes sociales, ya no se podría, sí o sí tendría que llevarlo al fonoaudiólogo, Alicia. Tú me estás hablando con el tema de la R, ¿verdad? O sea, Solo puede R. pronunciar pera, pero no puede pronunciar perro. Esa viene a ser la R. Eso, la R. Ajá. Ah, ya. Eh,
muchas veces, por ejemplo, hay que ahí también descartar de que haya un tema, también del tema de comprensión, que no creo que haya, porque si no habrían otros fonemas más alterados. Con el tema de lo que es la R y la R, entonces sí se podría, o sea, si es que pasan los 6 años, 7, 8 años, se espera que ya esté el desarrollo ahí, o sea, y que ya se haya desarrollado. Después de los 6 años o 7 años, ya es patológico, es decir, de que no ha desarrollado y necesita ayuda. Muchas veces, cuando solamente estoy hablando del tema de la R y de la R, tienen pronósticos muy buenos y muy rápidos. Entonces, yo sé que usted como mamá también está intentando, ayudando, viendo videos, porque parece sencillo, pero a veces no es en ciertos niños y demás. Pero si es, les voy a mandar igual algunos ejercicios si es que se les puede ayudar, pero también tengan en cuenta que para sacar un fonema se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita incluso muchas veces ayuda, pero también se necesita todo lo que es que el niño pueda ser consciente del sonido como tal. Uno de los problemas grandes que en muchos niños se está dando es que si bien muchas veces logran pronunciar súper rápido, pero muchas veces se les dificulta pronunciar distintos fonemas de manera rápida, es decir, no introducen dentro de lo que es su lenguaje, pero es por el tema de que no están conscientes de la letra y el sonido que hace. Entonces ahí, por ejemplo, con lo que es la R o la R que me hablabas, lo que podrías hacer también es ir trabajando con diferentes palabras y siempre tratar de ayudarte con imágenes. Es decir, digamos, perro y al lado le pones un perro. Carro, al lado le pones un carro, o sea, una imagen de carro. No sé, carroza, al lado le pones una imagen de carroza, ¿me entiendes? Y también y también dándole, no sé, diferentes tipos de ayudas, como por ejemplo algo que yo a veces hago, bueno, no a veces siempre hago, es que el fonema que yo estoy trabajando, lo pinto, le hago un círculo o lo escribo de otro color para que el niño sepa dónde estamos trabajando. En este caso también les puede ayudar. Eh, Hasta ahí. No sé si logré con la duda. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, también como estábamos hablando de lo que es el área morfosintáctica, esa es la estructuración de oraciones, ¿no? Que les decía que va desde las palabras sencillas, que va desde todo lo que es la estructuración de oraciones, bueno, palabras sueltas, frases de 2 o 3 palabras, oraciones simples o sencillas y oraciones complejas para mantener una conversación. También otra área es otra área del lenguaje es lo que es la parte pragmática. En un concepto sencillo es el uso del lenguaje, ¿ya? Es ver si es que existe o no existe la intención comunicativa. Si existen habilidades verbales o habilidades no verbales, que se engloba en lo que es el uso del lenguaje, ¿ya? Ahora, un ejemplo claro de de personas, de niños que esta área no ha sido bien desarrollada o les cuesta desarrollar, son en niños que están dentro del espectro autista. No todos, porque es un espectro, ¿no? Pero en la mayoría no saben cómo utilizar su lenguaje o no tienen la intención de comunicarse. No sé si algunos de los que trabajan con autismo han ido viendo de que eh, hay diferentes niños que no quieren emitir ningún sonido, no quieren comunicar nada, no, o incluso no tienden a tener un buen contacto visual, porque esta es una forma de comunicarse.
Entonces, en esa área, cuando se evalúa y demás, se ve que el área del lenguaje que también no está bien desarrollada o está alterada es la parte pragmática, dentro de lo que es la intención comunicativa o el uso del lenguaje. Porque, por ejemplo, hay muchos niños que aunque no hablen bien o hablen ta, no sé si los han ido viendo, son niños o niños con síndrome de Down, o niños con parálisis cerebral y demás, espera un ratito, admitir, o, todas las diferentes capacidades o condiciones, quizá no hablan, o sea, no tienen un lenguaje verbal, pero buscan la manera de comunicarse, ¿no? Por medio de señas, de signos, de imágenes, no se mueven las manos para querer comunicar algo, se tocan la pancita porque tienen hambre, buscan un vaso porque tienen ganas de tomar agua, digamos, o soda o lo que sea. Ahí vemos que tienen la intención de comunicarse. Quizás son habilidades no verbales, pero está la intención de comunicarse, que eso es lo que muchas veces no pasa en lo que son niños dentro del espectro autista. Es decir, he visto un caso, más que ver, he escuchado más que ver del caso de un niño que nunca decía que tenía hambre, nunca decía que tenía sed ni nada, porque no se comunicaba, no tenía esa intención de comunicarse. Es decir, sus papás le daban comida porque ya era hora de almuerzo, los papás le daban, no sé, jugo porque ya ha comido y ahora tiene que tomar su jugo, ¿me entienden? Y si, por ejemplo, nadie le ofrecía nada, él podía estar sin comer días, o sea, porque no tenía esa intención de comunicarse, o sea, no había eso, o simplemente agarraba y si estaba algo a su paso, ¡ting! Comía, ¿no? Y muchas veces muchos de los niños de las personas que tal vez ustedes han trabajado, van a ver que dicen no habla y nosotros les preguntamos, ¿y cómo avisa para ir al baño? Usa pañal. ¿Y cómo avisa cuando tiene hambre? Solamente abre la heladera y se saca algo. O veo una fruta en la canastita que tengo en mi casa y come la fruta, digamos. Entonces ahí vemos que no existe la intención de comunicarse o incluso ahí vemos que el contacto visual es muy bajito o también vemos que incluso, o sea, no se comunica más que al momento que están o se comunica con habilidades no verbales solamente cuando necesita algo que está dentro de sus necesidades, cuando quiere realmente algo, o sea, es donde va a mostrar que se quiere comunicar jalando de la mano a la mamá o jalando de la mano al papá porque no puede alcanzar algo, digamos. Pero si no hay esa necesidad, no lo hace. No sé si han visto eso o quieren compartir algo sobre eso. Alguien que haya trabajado, que tenga algún comentario ya para acabar la clase. Bueno, ya para acabar la clase creo que nos quedamos ahí. Voy a pasar las diapositivas para que se los pasen y voy a pasar algunas imágenes y demás para ir trabajando la aérea, como algunos me estaban comentando. Eso. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Ya nos estaríamos viendo el siguiente sábado. Si alguien tiene alguna duda, igual para el siguiente sábado o va escribiendo. Eso sería todo. Gracias, Licen. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias. La clase ha estado clara. Buenas Muchas noches, gracias. Licen. Muchas gracias, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lice. Gracias.